Dios les bendiga. Los niños pueden ir pasando al área del lobby para sus respectivas clases, en especial los míos. Les pido que me acompañen al Evangelio según Lucas, capítulo 24. Evangelio según Lucas, capítulo 24, y hoy vamos a dar lectura a los versos del 44 al 52. Una vez lo tengan, se pueden poner de pie para que nos acompañen en la lectura. Lucas 24, versículos 44 al 52. Leemos la palabra, amén. Y les dijo: esto es lo que yo os decía cuando todavía estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la mente para que comprendieran las escrituras. Y les dijo: así está escrito que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicara el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Vosotros sois testigos de estas cosas. Y he aquí, yo enviaré sobre vosotros la promesa de mi Padre, pero vosotros permaneced en la ciudad hasta que seáis investidos con poder de lo alto. Entonces los condujo fuera de la ciudad hasta cerca de Betania, y alzando sus manos, los bendijo. Y aconteció que mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de adorarle, regresaron a Jerusalén con gran gozo, y estaban siempre en el templo alabando a Dios. Permítame orar. Señor, aquí estamos delante de tu presencia, dándote gracias por tu palabra. Yo te pido que me ayudes a exponerla con fidelidad, y que a todos los que estamos aquí presentes y a todos los que nos ven por los medios, Señor, tú hables a nuestro corazón, y que esa palabra, Señor, sea sembrada en lo más profundo de nuestra alma y sea puesta por obra una vez terminemos esta reunión. Presentamos este tiempo, nos presentamos todos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, llevamos ya con el día de hoy 3 domingos hablando acerca de la serie de la cruz a la gloria. El Viernes Santo comenzó esta serie en donde estábamos hablando acerca del tema de la resurrección de Cristo. ¿Se acuerdan? El Evangelio según Lucas, capítulo 23. Luego, el domingo pasado, estuvimos hablando acerca del evento histórico de la resurrección de Cristo, registrado en el Evangelio según Lucas, capítulo 24. Hoy vamos a continuar con esta serie de la cruz a la gloria, desarrollando un poco estos textos que acabamos de leer. Es impresionante, y para poder entender estos textos me gustaría que nos pudiéramos ubicar en su contexto, y es que estas palabras surgen una vez Jesús es resucitado, pero aún Jesús no ha ascendido. Así que estamos en ese contexto, en ese paréntesis en donde Jesús se le aparece a los discípulos por 40 días, enseñándole acerca de las cosas del reino. Y en Hechos, capítulo 1, versículo 3, dice la palabra: a estos también, después de su padecimiento, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndoseles durante 40 días y hablándole de lo concerniente al reino de Dios. Así que ya estamos ubicados un poco en lo que es el contexto. Ocurrió la crucifixión, ocurrió la resurrección, está Jesús resucitado, pero no ha ascendido aún. Y en ese contexto nos encontramos con 3 escenas que se registran en el capítulo 24 del Evangelio según Lucas. Es necesario, para poder entender este texto que vamos a desarrollar hoy, que veamos un poco esas 3 escenas de manera general, ya que fueron predicadas previamente, para que podamos ir llegando de lo general a lo específico, a lo que queremos ver en el día de hoy. Yo les pido que me acompañen al texto allá en el Evangelio según Lucas, capítulo 24, y vamos a ver ese primer evento que ocurre allí, capítulo 24, versículos del 1 al 12, en donde Jesús ha sido resucitado, aún no ha ascendido. Pero ¿qué pasa? Que van estas mujeres de camino al sepulcro y descubren estas mujeres que la roca había sido removida. Y eso causó en ellas
una serie de reacciones al punto que ellas no se conforman con ver la roca removida, sino que ellas proceden a entrar al sepulcro y ver qué había acontecido allí y descubren allí que no solamente la roca había sido removida, sino que el cuerpo de Jesús no estaba allí. Eso causó en ellas, dice el versículo 4 del Evangelio según Lucas, capítulo 24, y aconteció que estando ellas perplejas, es decir, confundidas o en duda por esto, de pronto se pusieron junto a ellas dos varones en vestiduras resplandecientes, y estando ellas aterrorizadas, inclinados sus rostros a tierra, ellos le dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Así que lo primero que vemos en este primer evento, que comienza narrándose en el capítulo 24, es una reacción humana de estas mujeres, es una duda de estas seguidoras de Jesús, al punto que llegaron a estar perplejas, confundidas, aterrorizadas, porque el cadáver, el cuerpo de Jesús, no se encontraba en el sepulcro. Lo primero que podemos notar en ese pasaje es esa reacción humana ante este evento, pero no se queda ahí. Aparecen en escena estos dos varones con vestiduras resplandecientes que le preguntan a ellas por qué buscan entre los muertos al que vive. Y vemos un segundo punto en este encuentro, y es que no solamente hay una reacción, sino que también hay un cumplimiento de la Escritura. Estos dos varones con vestiduras resplandecientes le preguntan por qué buscan entre los muertos al que vive. Y dice el verso 5, y estando ellas aterrorizadas, inclinados sus rostros a tierra, ellos le dijeron, ¿por qué buscas entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos, como os habló cuando estaba aún en Galilea, diciendo que el Hijo del Hombre debía ser entregado en manos de hombres, pecadores, y ser crucificado y al tercer día resucitar. Así que estas mujeres se encuentran con este evento que causa temor, que causa duda, que causa confusión. Aparecen en escena estos dos varones con vestiduras resplandecientes que les recuerdan que era necesario, Jesús ya se lo había dicho de camino a Galilea, cuando aún estaban en Galilea le había dicho que era necesario que esto aconteciera. Y eso que nos lleva a un tercer punto, y es que en este encuentro hay un cambio de corazón, y en el verso 6 lo registra cuando dice, no está aquí sino que ha resucitado, acordaos como se os habló cuando estaba aún en Galilea, y diciendo que el Hijo del Hombre debía ser entregado en manos de hombres, pecadores, y al tercer día resucitar. No está aquí, ha resucitado. Entonces ellas en el verso 8 dice, se acordaron. Así que si seguimos la línea, hay dudas, hay temor, hay confusión. Luego nos encontramos con esta pregunta que confronta a estas mujeres, con un cumplimiento de la Escritura. Jesús ya lo había dicho que esto iba a pasar. Luego vemos a estas mujeres acordarse de esas palabras que Jesús les había anunciado, y esto produjo en ellas un cuarto punto en este encuentro, y es que ellas, dice el verso 9, y regresando del sepulcro anunciaron todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Así que estas mujeres llegaron al sepulcro, se encontraron con la piedra removida, con la tumba vacía. Luego vemos que llegan estos dos varones con vestiduras resplandecientes y les dice, acuérdate, Jesús ya te había dicho que era necesario que esto pasara. Y ese cumplimiento de la Escritura, ¿qué produjo en ellas? Produjo en ellas un acordarse de esas Escrituras, al punto de que eso los motivó a compartir con otros lo que habían visto, lo que habían oído. Estamos bien hasta aquí, ¿verdad? No se queda ahí, esa es la primera escena. Cuando vamos a la segunda escena, nos encontramos con dos discípulos que van camino a Emaús. Y eso se registra en Lucas capítulo 24, los versos del 13 al 35. Y ahí nos encontramos y vamos a ver, lo que pretendo plasmar es los mismos eventos que ocurrieron con distintos personajes en este capítulo. Vamos a comenzar viendo en este relato, en el verso 17, la duda de esos seguidores, ese estado de ánimo que nos dice el texto, que era triste. Y dice el versículo 17, y él les dijo, ¿qué discusiones son estas que tenéis entre vosotros mientras vais andando? Y ellos se detuvieron con semblante triste. Las mujeres reaccionaron con duda, con temor, con confusión. En este caso hay dos discípulos camino a Emaús con un semblante triste. Hay una reacción humana. En el segundo punto de este encuentro vemos que se cumple también la Escritura, y Jesús mismo en este caso le habló acerca de él
en las Escrituras, y el texto en el versículo 5 nos dice: entonces Jesús les dijo, oíd sensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a las Escrituras. De igual manera ocurrió con las mujeres, está ocurriendo con los discípulos. Hay un semblante triste, hay una revelación de las Escrituras y viene un cambio de corazón. Y lo vemos plasmado en los versículos 4 y 5. Y aconteció que estando en los versículos, perdóname, aquí cometí un error. Hubo un cambio de corazón, vamos a ir a la Biblia, y vemos que los discípulos, acá, versículo del 13 en adelante, hubo un cambio de corazón en el momento cuando ellos dicen, versículo 7, entonces él les dijo qué cosas, y ellos le dijeron las referentes a Jesús, el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obra y palabra delante de Dios y todo el pueblo. Y como los principales sacerdotes y nuestros gobernantes le entregaron a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos, y a eso se debía la tristeza de estos dos varones, que él era el que iba a redimir a Israel. Y vemos luego cómo el Señor les habla a ellos y les dice: insensatos, tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Versículo 25. Versículo 26. No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria. Ahí vemos el segundo punto, el recordatorio del Evangelio. Y cuando nos movemos al versículo 31, dice: entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, pero él desapareció de la presencia de ellos. Y se dijeron uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino, cuando nos abría las Escrituras? Vemos el mismo relato, un encuentro, un evento, una reacción, dudas, temor, emociones, un recordar el cumplimiento de las Escrituras. Vemos no tan solamente eso, sino que una vez se acuerdan de las Escrituras, hay un cambio, ardía su corazón al escuchar las Escrituras. ¿Y qué ocurrió? Versículo 33, y levantándose de esa misma hora, regresaron a Jerusalén y hallaron reunidos a los 11 y los que estaban con ellos, que decían: es verdad que el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaban sus experiencias en el camino, como la habían reconocido al partir el pan. Así que ya vemos dos historias con un mismo esquema: una reacción ante un evento, un recordatorio, un cumplimiento de la Escritura. Vemos también no solo que se cumple la Escritura, vemos un cambio de corazón, y luego de ese cambio de corazón podemos ver que inevitablemente estas personas comparten lo que vieron y lo que escucharon. Ahora vamos a entrar en el texto que hemos dado lectura. En la mañana de hoy, y ya entramos a un tercer evento que ocurre en este capítulo. Y ese evento lo vemos registrado en el capítulo 24, versículo 33 en adelante. Y ahí vemos que a consecuencia de lo que vivieron esos dos discípulos camino a Emaús, lo compartieron, y aquí ya he compartido ese mensaje con los 11, y dice: pero ellos, aterrorizados y asustados, pensaron que veían un espíritu. Y él les dijo: ¿por qué estáis turbados y por qué surgen dudas en vuestro corazón? Así que aún los discípulos experimentaron la duda, el terror, el miedo, al punto que pensaron que no era Jesús, que era un espíritu lo que estaban viendo. Segundo, la importancia del cumplimiento de las Escrituras la vemos aquí porque Jesús les muestra con sus propias manos y con sus propios pies, incluso que Él es. Y no solo eso, sino que come con ellos. En los versículos 44 en adelante dice: y él les dijo: esto es lo que yo decía cuando estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y entonces les abrió la mente para que comprendieran las Escrituras. Más adelante, versículo 45, vemos el cambio de corazón. Entonces les abrió la mente para que comprendieran las Escrituras. Así que vemos en esta escena, tercera escena, los mismos eventos ocurriendo, los mismos eventos registrados. Hay un evento que produce unas emociones, unas reacciones, hay un recordatorio de la palabra, de la Escritura, hay un cambio de corazón, pero a diferencia de este tercer evento,
no vemos que inmediatamente salgan a anunciar lo que habían visto y oído. Las mujeres salieron y anunciaron inmediatamente. Los 2 discípulos camino de Emaús anunciaron inmediatamente lo que habían visto y lo que habían oído. Pero aquí no ocurre así. Y la pregunta sería, ¿y por qué en este tercer encuentro no ocurrió así? ¿Por qué no salieron inmediatamente a hablar lo que habían visto y lo que habían oído? Si vieron a Jesús pedirle comida, comer con ellos, enseñarle las manos, enseñarle los pies. Y de eso es lo que queremos hablar en esta mañana y de eso es lo que pretendemos desarrollar. ¿Por qué es importante este texto? Porque el predicar el evangelio de aquí en adelante ya no sería una reacción, se convertiría en un mandato. Para todo creyente. Predicar el evangelio ya no sería opcional. Sería nuestra responsabilidad para todo aquel nacido de nuevo. El mandato es directo. El mandato es a predicar. Así que vamos a detenernos en los versos que dimos lectura inicialmente, ya habiendo llegado, aterrizado un poco en ese contexto, a lo que nos encontramos. Y si el llamado es a predicar, no anunciaron automáticamente como una reacción humana, sino que de aquí en adelante sería un mandato predicar, entonces tenemos que hacerle varias preguntas al texto. Jesús está a punto de ascender. ¿Acaso Jesús nos daría algunas instrucciones? ¿Acaso Jesús simplemente nos dejaría esperando a la nada? Vamos al texto, versículo 46. Lo primero que podemos ver aquí dice, y les dijo, así está escrito, que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicara el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Hermanos, lo primero que vemos en el texto, teniendo en cuenta que predicar el evangelio ya no es una respuesta meramente emocional, una respuesta meramente de asombro, sino un mandato. La primera pregunta que le hacemos al texto es entonces, si predicar es un mandato, ¿qué es predicar? Y el mismo Jesús nos da la respuesta en estos versos que acabo de leer. Predicar es hablar acerca de los acontecimientos, de los padecimientos de Cristo. Es impresionante porque cuando estudiaba el texto esta semana, y el pastor fue de gran ayuda en ese proceso, como saben es mi primera exposición en la iglesia, fue impresionante porque siempre que yo veo la cruz de Cristo, el sacrificio de Cristo, yo veo los golpes, yo veo el dolor, yo veo la sangre, yo veo los clavos, yo veo la corona. Pero cuando estudiamos la palabra padecer, implica que Cristo pasó, sufrió un dolor no solo físico, sino emocional. ¿Se acuerdan las palabras? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cuando hablamos de padecer, estamos hablando de que Cristo no solo sufrió los golpes, sino que su alma estaba angustiada. ¿Qué vamos a predicar? Jesús ascendió, Jesús regresa. Pero en lo que eso ocurre, ¿qué vamos a predicar? Vamos a predicar los padecimientos de Cristo. Y el texto nos dice, y que en su nombre se predicara el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Hermanos, ¿qué vamos a predicar? Los padecimientos de Cristo. Vamos a predicar el arrepentimiento para el perdón de pecados. Y lo interesante de esto es que el texto nos dice que en su nombre lo vamos a hacer, implicando que contamos con su poder, su autoridad y su carácter respaldándonos. No es un ejercicio humano meramente. El mismo Señor que nos encomienda a predicar se compromete a acompañarnos en todo momento. Amén. Los veo muy callados, no sé si eso es bueno o es malo. Yo estoy sudando aquí la gota gorda. Así que el cambio que el sacrificio de Cristo produce es un cambio al que llamamos arrepentimiento. Y el texto nos dice que eso es lo que debemos de predicar, el arrepentimiento. El arrepentimiento implica un cambio de corazón y de mente que abandona conductas anteriores y resulta en un nuevo ser, nuevo comportamiento y lamenta el comportamiento anterior.
Lo interesante del arrepentimiento es que el arrepentimiento nos lleva a reconocer que nuestro pecado no solo ofende a nuestros semejantes, sino que es una ofensa a Dios. Eso lo produce el arrepentimiento. Ese entendimiento de que mi pecado no solo ofende a quien lastimo, sino ofende a Dios, lo produce el arrepentimiento. La frase arrepentirse es cruzar un puente y luego quemarlo, que mencionábamos el miércoles pasado. Es una metáfora que significa que el arrepentirse de algo se está tomando una decisión que puede impedir el regreso al anterior, como quemar un puente para no volver a cruzar en él. Es decir, se está cortando la posibilidad de volver atrás, como si hubiera elegido un camino irreversible. Hermano, es importante entender qué es el arrepentimiento. Es un cambio radical de pensamiento, de conducta, un cambio profundo del alma. Un cambio de que dice ahí la metáfora, cruzamos un puente y lo quemamos porque no podemos volver allá. Eso es el arrepentimiento. Y tiene un propósito predicar el arrepentimiento, y dice el texto, para el perdón de los pecados, es decir, para que podamos ser libres de manera formal de la obligación y de la deuda que el pecado en la que el pecado nos mantiene. Mientras nosotros no reconocemos a Jesucristo, su sacrificio, su crucifixión, su resurrección, nosotros somos enemigos de Dios. Estamos alejados de Él. Y es Cristo quien lanza esa posibilidad de que nosotros en Él podamos restaurar esa relación que en Génesis capítulo 3 quedó rota. Es en Él. Y ahí lo vemos cuando dice el perdón de los pecados, esa deuda que era imposible para mí pagar. Cristo se encargó de pagarla en su totalidad. Entender eso, reconocer eso y vivir en base a eso es arrepentimiento. El pecado nos separaba de Dios. Cristo fue ese puente que nos condujo a tener una relación nuevamente con Él. Fuimos creados para relacionarnos con Él. El pecado rompió esa relación. Génesis capítulo 3. Lucas capítulo 24 estamos viendo cómo el pecado Cristo lo venció en la cruz, y creyendo en ese sacrificio y reconociéndolo como mi Señor y mi Salvador, soy llamado, dice la Biblia, hijo de Dios. Esa relación rota se vuelve a reconciliar en espera de esa segunda venida, de ese encuentro que vamos a tener. Así que es importante. ¿Y por qué hablamos tanto y hacemos tanto énfasis en este punto? Porque podemos estar predicando incluso nosotros, antes de hablar quizás de cómo lo hagan otras personas, quizás nosotros mismos pudiéramos caer en el error de predicar algo distinto a lo que es el arrepentimiento. El apóstol Pablo, Juan el Bautista predicó sobre el arrepentimiento, Jesús predicó sobre el arrepentimiento, Pedro predicó sobre el arrepentimiento, Pablo predicó sobre el arrepentimiento. Era el tema central en todo el Nuevo Testamento. Pero importante que en 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 10, el apóstol Pablo nos da una ayudita aquí y nos enseña algo importante que yo quiero aclarar. Dice, porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación, sin dejar pesar, pero la tristeza del mundo produce muerte. Así que estamos hablando de dos tipos de tristezas que se parecen. ¿Cómo vamos a identificar una y cómo vamos a identificar la otra? El texto nos enseña. La tristeza que es conforme a la voluntad de Dios tiene como resultado, produce un arrepentimiento que conduce a la salvación. Es importante entender esto, hermano. Arrepentimiento y remordimiento no es lo mismo. Es importante entender esto. El remordimiento, entonces, es esa tristeza que Pablo llama tristeza del mundo que produce muerte. ¿Por qué? Porque el remordimiento es esa inquietud, según la Real Academia Española, ese pesar interno que se puede dar después de realizar algo que se considera malo o negativo hacia otra persona. Podemos experimentar remordimiento y no necesariamente estarnos arrepintiendo de algo. Y es importante entender eso. El mensaje del Evangelio es el mensaje del arrepentimiento para el perdón de los pecados. ¿Por qué? Porque mientras el remordimiento reconoce la falta cometida y genera una tristeza en el alma, el arrepentimiento reconoce la falta cometida y reconoce que esa falta, por encima de todo, fue contra Dios y produce un cambio profundo. Esa es la diferencia entre remordimiento y arrepentimiento. Amén. Así que es importante en este primer punto, ¿qué vamos a predicar? Jesús está a punto de ascender. Jesús
Va a regresar y mientras tanto, ¿qué vamos a predicar? Vamos a predicar el Evangelio. Y la palabra evangelio se ha convertido en un cliché para el lenguaje cristianés. Hablamos de evangelio muchas veces y evangelio significa buenas noticias. Pero somos llamados a predicar el contenido de ese evangelio. Que Cristo murió conforme a las Escrituras, como dice Pablo, y que Cristo al tercer día resucitó conforme a las Escrituras y que regresa por nosotros conforme a las Escrituras. Ese es el contenido del evangelio. Eso es lo que somos llamados a predicar. ¿Para qué? Para que eso produzca el arrepentimiento para el perdón de los pecados. Eso que nos separa de Dios, puede haber un cambio como lo hubo con las mujeres, como lo hubo con los 2 discípulos camino a Maús, como lo hubo en este momento. Ahora entendiendo que predicar el evangelio no es un asunto meramente de una reacción, sino un mandato, lo primero que nos enseña el texto es a qué predicar. Tenemos que predicar el arrepentimiento para el perdón de los pecados. Es posible que en otros lugares se prediquen otras cosas y que incluso haya más gente. Pero nosotros no somos llamados a cambiar el mensaje de acuerdo a la moda o de acuerdo a lo que el hombre quiera escuchar. Nosotros fuimos llamados a ser meseros. Nosotros simplemente llevamos a la mesa el plato servido y ya Cristo lo estableció. El arrepentimiento para el perdón de pecados. No hay otro mensaje. El arrepentimiento para el perdón de los pecados. Hermano, a veces cometemos el error, a veces sin intención y a veces con intención. El que no vino al estudio bíblico en la mañana se perdió tremenda bendición. Hablábamos del tema del contentamiento y hablábamos de que muchas veces no experimentamos el contentamiento y el pastor Rafa estuvo transmitiendo, ¿verdad?, la clase. Y muchas veces, aún nosotros como creyentes, cometemos el error de olvidar que la iglesia es un lugar lleno de pecadores, redimidos, pero en proceso de santificación. Unos más adelante, unos más atrás, unos van gateando, unos van jogueando, unos van corriendo, pero estamos todos en un proceso de santificación. ¿Y por qué digo esto? Porque en ese proceso hay debilidades y todos tenemos las nuestras. Todos tenemos nuestros pecados favoritos y lidiamos con ellos todos los días. Pero cometemos el error muchas veces de cuando vamos a compartir la fe con otra persona, hablar más de nosotros que de la cruz. Y el testimonio no es predicar el evangelio. Predicar el evangelio es predicar el arrepentimiento para el perdón de pecados, es predicar a Jesucristo crucificado, a Jesucristo resucitado. Eso es predicar el evangelio. El centro del mensaje no soy yo, es Él. Es Él. No podemos caer en la trampa de hablarle a la gente de lo que Dios ha hecho conmigo, que no está mal, pero si no traemos el sacrificio de Cristo al tema, no estamos predicando el evangelio. Y lamentablemente nuestras palabras no son suficientes para convencer a nadie. La única palabra que es viva y eficaz, más cortante que una espada de 2 filos, es la palabra de Dios. Por eso tenemos que predicar el evangelio. Podemos usar nuestros testimonios, pero hay que predicar el evangelio. Mi historia no es lo importante. Él marcó la historia, antes de Cristo, después de Cristo, su historia es importante. Lo que Él ha hecho en mí es mi testimonio. A mí me sacó de unas cosas, a usted de otras. Y amén por eso. Lo compartimos. Quizás podemos tener un vínculo más cercano con aquel que se identifique con lo que el Señor ha trabajado con nosotros, pero el centro del mensaje no somos nosotros. El centro es Él. Amén. Así que eso lo comparto para aquellos que estamos aquí y que nos ven por los medios, que somos creyentes, que tenemos el llamado a predicar el evangelio. No como una opción, como un mandato. Pero es posible que usted que me ve en las redes o alguno que esté aquí no haya tenido esa oportunidad aún de arrepentirse de sus pecados, de reconocer a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y si tú estás aquí, es mi anhelo que tú puedas conocer a esa persona
que se llama Cristo. Que en el Edén, capítulo 3 de Génesis, se rompió esa relación a causa del pecado. Pero no lo dejó ahí. Toda la historia, el Antiguo Testamento y aún los evangelios nos narran todo el plan de Dios para poder tener acceso a una salvación por medio de Él. Es impresionante. Y yo me pregunto, ¿por qué si Dios sabía que le íbamos a fallar en Génesis capítulo 3, permitió que le falláramos? ¿Se ha hecho esa pregunta? Yo me la he hecho. ¿Por qué si Él sabía que yo le podía fallar, que Adán le falló, por qué permitió? Él es Dios. Y una vez alguien me respondió esa pregunta y me dijo, si no hubiéramos fallado, no hubiéramos entendido, no hubiéramos visto lo grande que es Dios de enviar a su Hijo para salvarnos. Y eso a mí me impacta porque somos pecadores, pero Cristo murió por los pecadores, para darnos vida eterna. Y si Él resucitó, dice la palabra, que resucitaremos con Él. Si tú no has rendido tu vida a Cristo, si tú no te has arrepentido de tu pecado, si tú no has experimentado esa transformación que produce el Señor, no puede producir nuestra fuerza, tú no has nacido de nuevo y hoy puede ser el día en que puedas nacer de nuevo. Es nuestro anhelo. Y no solamente puedas experimentar un cambio profundo aquí en la tierra, sino en la eternidad. Que puedas vivir en su presencia desde ahora y para siempre. Eso es la salvación. Y si tú no estás aquí, corre a los pies de Cristo, te suplico. Corre. Necesitas entender este evangelio. Necesitas entender la necesidad de arrepentirte de tu pecado. La necesidad de reconocer a Jesucristo. Tener un encuentro con Él como lo tuvieron los personajes en las escenas que hemos visto. Necesitas tener un encuentro con Cristo. Él es el único mediador. Él es el único camino, la verdad y la vida. Y nadie puede ir al Padre si no es por Él. Necesitas a Cristo. No te vayas de aquí si tú no has tomado esa decisión. Acércate a uno de los pastores, a uno de los líderes. Queremos ayudarte a entender el Evangelio y que puedas creer el Evangelio si el Espíritu Santo está orando en tu vida. Que puedas experimentar y disfrutar la nueva vida que da Cristo. Amén. Así que Jesús, a punto de partir, no solo nos dice qué predicar, sino que también nos dice dónde predicar. Versículo 47. Y en su nombre se predicará el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Cuando yo llegué a la iglesia, yo me preguntaba, pero ¿por qué tanto énfasis en salir a Guatemala? ¿Por qué tanto énfasis en salir a España? ¿Por qué tanto énfasis en salir a El Salvador? ¿Por qué tanto énfasis en salir a Haití? Que mucho se habla en la iglesia de misiones. Hoy, casi 2 años después, le doy gracias a Dios que mi iglesia, mis pastores y líderes han entendido que Jesús nos manda a ir. A todas las naciones implica a cada una de las etnias, de los grupos de personas. A cada una de ellas tenemos que ir. Pero dice el texto, comenzando desde Jerusalén. Así que no podemos ir a hacer afuera lo que no somos capaces de hacer en nuestra Jerusalén. En Hechos 1:8 dice, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Yo creo que lo puse en la presentación, pero hermano, esto a mí me revolcó. Se estima que alrededor de 3.200 millones de personas en el mundo no han escuchado el mensaje del Evangelio. Esto representa aproximadamente el 40% de la población mundial. En otras palabras, la mitad del mundo no tiene acceso al mensaje de la salvación y la posibilidad de experimentar el amor de Cristo a través de la fe. 40%. Y es posible que en ese 40% esté mi familia, mis compañeros de trabajo, mis vecinos y hasta gente que Dios ha llamado en lo último de la tierra. Tenemos que predicar el Evangelio. Yo he tenido, por gracia y misericordia de Dios, la oportunidad de viajar en varias ocasiones y hacer misión. Este año Dios me concedió el privilegio de
de ir a la misión de Haití. El grupo liderado por el hermano Ismael, el hermano Marcos, Miguel, Cliden. Y si usted conoce esos perfiles, se va a dar cuenta que todos son de apariencia seria. Y en todo grupo hace falta un llorón. Así que heme aquí. Fuimos para Haití. Lloré todos los días. Lloré porque yo escucho muchas cosas acerca de Haití. Y esas cosas que yo escucho acerca de Haití son ciertas. Hay miseria, hay hambre, no hay agua, no hay luz. Pero hermano, usted tiene que ir a Haití. Ahí hay un pueblo de Dios creciendo. Ahí hay almas convirtiéndose al Evangelio. Ahí hay hermanos nuestros que yo conozco sus nombres y tengo sus números de teléfono predicando el Evangelio sin silla, sin mesa, sin luz, sin nada. Que cuando vamos a orar por ellos lo que nos piden es crecimiento espiritual, que el Señor me ayude a crecer en su conocimiento, en su palabra. No me piden comida, no me piden ropa, no me piden lujo. Yo vi eso en Haití. Nadie me lo puede contar, yo lo viví. Tenemos que predicar el Evangelio en Jerusalén y hasta lo último de la tierra. Hay que volver a Haití. No solo a dar ayuda social, no solo a animar a nuestros hermanos que están allí, que conozco sus caras, que los abracé, que extendí sus manos. Es que Dios ha llamado gente allí que necesita escuchar el mensaje del Evangelio. Y Dios nos ha llamado también a ser discípulos allí. Tenemos que trabajar con nuestros hermanos allí, capacitarlos para que ellos crezcan en la sana doctrina, en el conocimiento de Dios. Hermanos, tenemos que predicar el Evangelio. Y tenemos que hacerlo desde Jerusalén hasta lo último de la tierra. Somos bendecidos. Y con esto no digo que ellos no lo sean. Muchos de ellos son más felices que nosotros. Porque tienen lo más importante. Un conocimiento claro de qué es el Evangelio. Yo he escuchado gente decir, Haití está maldito. No sean prudentes, no vayan a Haití, cuídense. Es posible que haya riesgos en Haití. Pero el Señor, sabiendo a lo que vino, se entregó. Yo apenas un riesgo, pero Él lo dio todo. Y Él nos manda a predicar. No hay que buscar muchas razones, no hay que espiritualizarlo mucho. Simplemente Él lo dijo. Vayan y prediquen el Evangelio en Jerusalén y hasta lo último de la tierra. Y es posible, y oro al Señor, porque a veces nos encontramos en este crecimiento cada uno en santidad, en la iglesia, y decimos, mira, ya soy misionero, checkmark, para resumir. Dios nos guarde de caer ahí. Dios nos guarde, y oro todos los días, Dios me guarde de caer ahí. Yo necesito regresar a Haití. ¿Cuándo? No sé. ¿Cómo? No sé. Tengo una esposa, tengo 2 hijos, tengo trabajo. Dios hará. Pero yo tengo que ir a Haití otra vez. Fuimos a más de 8 iglesias. Las iglesias creciendo. La gente se nos sentaba alrededor simplemente para que escucharnos hablar la Escritura. Fuimos a evangelizar. Tuvimos la experiencia de hablarle acerca de Jesús a otros. Inmediatamente esas personas reconociendo que el Evangelio es verdadero, que ellos necesitan arrepentirse, arrepintiéndose, pidiendo oración. En la casa siguiente estaban evangelizando con nosotros. Eso lo vivimos en Haití. Por eso lloré todos los días. Porque yo vi la miseria de ellos, pero también vi la mía. Teniendo tanto y dando tan poco. No hay sillas, hermano, el piso es en tierra. No hay luz, pero eso no es excusa para dejar de congregarse. En 8 días, más de 500 niños escucharon el Evangelio. Que la agenda estuvo cargada. Ismael nos maltrató ahí, estuvo cargada. Pero fueron 8 días que marcaron mi vida. Hay que ir a las misiones. Hablo de Haití porque es a la que yo fui. Pero no quiere decir que Haití sea la más importante. Todas las misiones son importantes. Hay viajes pendientes. Hay que predicar el Evangelio en Jerusalén y hasta lo último de la tierra.
¿Qué predicar? ¿Dónde predicar? ¿Y quién puede predicar? Es el siguiente punto que quiero desarrollar. ¿Quién puede predicar? Y el texto nos dice en el versículo 48, vosotros sois testigos de estas cosas. Es decir, ¿quién puede predicar? Los testigos. Un testigo es aquel que ofrece pruebas para confirmar algún hecho, algún acontecimiento, proeza o pacto. En este momento los discípulos pasaron de ser testigos oculares a convertirse en ministros de la palabra. Así que su rol ya no es un rol pasivo, sino que es un rol activo de defender activamente el evangelio y dar testimonio. ¿Qué predicar? Somos llamados a predicar el evangelio. ¿Dónde predicar? Desde Jerusalén hasta los últimos de la tierra. ¿Quién predicar? Los testigos. Si usted ha nacido de nuevo, si usted ha entregado su vida a Cristo, si usted le reconoce como Señor y Salvador, usted no solo es creación de Dios, es un hijo de Dios. Usted es un testigo. Somos llamados a predicar con nuestra voz. Necesitamos recordar las palabras de Pedro y de Juan allá en Hechos 4:20 cuando decían, porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y estaban siendo amenazados, pero ellos no podían dejar de decir lo que habían visto y oído. Más adelante vemos a Esteban, Hechos capítulo 6, Esteban nos dice en la escritura que la iglesia estaba creciendo. Más adelante la iglesia presenta una moción y dice, miren, la iglesia está creciendo, estamos descuidando las mesas, necesitamos hombres, ¿verdad? Necesitamos discípulos que atiendan las mesas. ¿Y qué dice la iglesia? Pues vamos a la iglesia, dicen los apóstoles, y vamos a buscar de entre la iglesia, de entre ese grupo de discípulos, a 7 hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de buena reputación. Hechos capítulo 6. Y dentro de esos 7 hombres, uno de ellos es llamado Esteban. Esteban predicó el evangelio. Esteban fue acusado injustamente. Hechos 7:55. Dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios, y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Entonces ellos gritaron a gran voz y tapándose los oídos arremetieron contra él y echándole fuera de la ciudad comenzaron a apedrearle, y los testigos pusieron en sus manos a los pies de un joven llamado Saulo. Y mientras apedreaban a Esteban, él invocaba al Señor y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y cayendo de rodillas, clamó a gran voz, a alta voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. ¡Wow! ¡Qué impresionante la vida de Esteban! ¡Qué mártir! El primer mártir. Esteban no fue un cristiano extraordinario. Esteban fue un cristiano obediente. Lo que pasa es que estamos tan acostumbrados a la comodidad, a muchas cosas, que vemos estas historias y nos resultan asombrosas, pero ese es el llamado. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Si no lo estamos haciendo, oro al Señor para que hoy nos revele, nos haga caer en sí y nos permita cumplir con la encomienda que Jesús nos dejó. Mi intención no es venir aquí a señalarte, mi intención no es venir aquí a ofenderte, mi intención es aquí venir a decirte, Dios me confrontó con esto a mí primero. Necesito salir de mi comodidad, necesito morir a mí yo, necesito poner mi mirada en Jesús. Es lindo cantarlo, pero Dios nos llamó a vivirlo. Y eso cuesta. Y el Señor nos ayude a llevar a cabo la encomienda en obediencia a Él. Así que, ¿qué predicar? ¿Dónde predicar? ¿Cuándo predicar? Ahora, ¿cómo debemos predicar? Dice la Biblia, debemos predicar en el versículo 49, y aquí yo enviaré sobre vosotros la promesa de mi Padre, pero vosotros permaneced en la ciudad hasta que seáis investidos con poder de lo alto. En Hechos 1:8 dice la Escritura, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. ¿Cómo debemos predicar? Debemos predicar investidos con poder de lo alto. Ya no es un asunto meramente de compartir con otros lo que vimos. Necesitamos que el Espíritu Santo obre en nosotros
y obre en las personas para que nosotros podamos hablarle. Nosotros no sabemos quiénes son los escogidos. Por eso tenemos que predicar. Y Dios irá llamando y se irán añadiendo a la iglesia a los que han de ser salvos. Tenemos que predicar en esa dependencia espiritual. Necesitamos al Señor en esto. Esto no es un asunto humano. Estamos hablando del reino. El texto de Lucas 24:49, en una versión moderna, dice: ahora enviaré al Espíritu Santo tal como prometió mi Padre, pero quédense aquí en la ciudad hasta que el Espíritu Santo venga y los llene con poder del cielo. Y seamos llenados con poder del cielo. Como iglesia necesitamos entender que tenemos que predicar el Evangelio. Que tenemos que predicarlo en nuestra Jerusalén y hasta lo último de la tierra. Que los testigos son los que son llamados a predicar el Evangelio. Que la palabra nos dice cómo debemos predicar el Evangelio. Y para concluir, la palabra nos dice hasta cuándo predicar el Evangelio. Y para contestar esta última pregunta, acompáñame al libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 9 al 11. Después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban. Y una nube le recibió y le ocultó de sus ojos. Y estando mirando fijamente al cielo mientras él ascendía, aconteció que se presentaron junto a ellos dos varones de vestiduras blancas, que les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, vendrá de la misma manera, tal como le habéis visto ir al cielo. ¿Hasta cuándo debemos predicar? Hasta que Él regrese. Él ascendió y esperamos su venida. Pero mientras tanto, hay que predicar el Evangelio en Jerusalén hasta lo último de la tierra. Los testigos tenemos esa encomienda, bajo el poder del Espíritu Santo y hasta que Él regrese. 5 preguntas nos responde este texto que hemos leído hoy, de la cruz a la gloria. Que el Señor nos ayude a ser obedientes a su palabra. Apocalipsis 1:7 dice: "He aquí viene con las nubes y todo ojo lo verá, aun los que le traspasaron, y todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén." Hermano, a veces vivimos como si Cristo no fuera a regresar. Alguien dijo: el problema de nuestra época es que la gente ha olvidado ser útil para enfocarse en ser importante. Tenemos que salir de nuestro yo. Tenemos que morir al viejo hombre. Tenemos que vivir de acuerdo a nuestro llamado. Necesitamos vivir esa nueva vida en Cristo plena. Vivir por Él y, si es necesario, padecer por Él. Hermanos, con amor, les digo, estamos muy cómodos. Pero yo sé que mis palabras no pueden producir un cambio en usted. Ni tan siquiera en mí mismo. Tenemos que orar al Señor y que Él nos ayude a entender su palabra y que podamos ser testigos fieles. Cuando Dios habla, Dios espera respuesta. Y si tú estás en medio de nosotros y Dios te ha hablado, hoy puede ser el día en que el Señor te llame a salvación. En donde tu vida cambie para siempre. Porque vas a dejar de ser un enemigo de Dios, vas a estar lejos de Dios, vas a dejar esa vieja vida y vas a tener una nueva vida en Cristo. Pero si tú estás aquí y ya has conocido a Cristo, cuando se expone su palabra, Dios nos habla. Y al finalizar de exponer su palabra, Dios espera una respuesta. Yo llevo 2 semanas muy confrontado con qué predicar, hasta dónde predicar, cómo predicar, bajo la influencia del Espíritu Santo y hasta que Cristo venga. Y mi intención ha sido en esta mañana que mi iglesia, que mis hermanos también puedan entender que el llamado sigue vigente. Él no ha regresado, pero viene. Mientras tanto, mi anhelo es que cuando venga me encuentre haciendo lo que me llamó a hacer.
Que mi corazón arda como ardió el corazón de esos discípulos cuando se acordaban de las Escrituras. Hermano, y muchas veces eso no pasa en nuestras almas. Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos tome de la mano y podamos responderle a Él en obediencia. Amén. ¿Qué tal si oramos? Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque no nos dejaste solos, ascendiste, pero dejaste la promesa, dejaste el Consolador, que mora en cada uno de nosotros, que nos acompaña en cada momento y nos capacita a ser testigos. Que podemos ir y hacer discípulos por cuanto tú estás con nosotros, Señor. Porque es tu poder el que obra a través de nosotros. Nuestras palabras no tienen la capacidad de convencer a nadie. Pero tu Espíritu Santo es capaz de un corazón muerto darle vida. Ayúdanos como iglesia a que nuestro corazón arda por ti, Señor. A que estas historias disques radicales, Señor, sean normalidad entre nosotros. Porque a eso nos llamaste, Señor. Esto nos revela cuán distantes muchas veces estamos de esos primeros hermanos que tuvieron que padecer por ti. Mira a mis hermanos en Haití, Señor, que quizás están en la iglesia descalzos y sin comer nada, pero hoy domingo están allí buscando escuchar de ti. Habla sus almas también, Señor, provéele de tu palabra y también alimento físico. Despierta tu iglesia, Señor. Aunque eso implique que hayan áreas de nosotros que tengan que ser confrontadas. Aunque eso implique que haya áreas de nosotros que tengamos que entregar, áreas a las que tengamos que morir. El mandato sigue vigente. Ayúdanos a predicar el Evangelio. Ayúdanos, Señor, te necesitamos. En el nombre de Jesús. Amén.